Ok. Regular verbs, verbos regulares. Verbos regulares. Keila, háblanos de la primera regla para formar el pasado. La primera regla es forma pasada. Tu need, necesitar. Tu listen, escuchar. Forma pasada, need, did y listen, need. Ok. La primera regla es que se forma añadiendo ed al infinitivo. Se forma añadiendo ed al infinitivo. ¿Qué es un verbo en infinitivo? ¿Qué es un verbo en infinitivo? Ahorita les voy a explicar. Aunque esto ya les envié en un video anterior, pero voy a explicarles sobre lo que es el verbo en infinitivo. Presten atención, voy a compartirles lo que es la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Ok. Sí, teacher. Verbo en infinitivo. ¿Cuándo un verbo es un infinitivo? En español podríamos decir que un verbo en infinitivo es necesitar. Quiero que vean este ejemplo. Necesitar. Cuando un verbo está en infinitivo, no te dice quién realiza la acción. ¿Sí? Tomen en cuenta en claro. Cuando un verbo está en infinitivo, no se nos dice quién realiza la acción. Este verbo necesitar en inglés se escribe así. Y se pronuncia need. Se pronuncia need. Ese es el infinitivo. El infinitivo siempre va acompañado con una pequeña partícula llamada to. Necesitar y se pronuncia to need. To need. Necesitar. Eso es el infinitivo porque no nos dice quién tiene la necesidad. Pero cuando cambiamos este infinitivo al pasado, la regla nos dice que debemos agregarle ed. Debemos agregarle ed. Entonces, tendríamos este resultado. Atención aquí. Tendríamos este resultado. Needed. ¿Ok? Needed. Pasado. Tampoco está conjugado, pero es un verbo infinitivo en pasado. Necesito. Ahora, si yo quiero ahora conjugarlo, lo voy a tener que conjugar con los pronombres. I, you, he. Y quedaría de esa manera. Ok. Need.
¿Me estoy explicando? Esa es la primera regla. Esa es la primera regla. Al verbo se le agrega ed para formar el pasado. Al verbo se le agrega ed para formar el pasado. Al verbo se le agrega ed para formar el pasado. Ahora, tenemos otra regla. Harumi, léenos la segunda regla, por favor. Ok, profesor. Si el infinitivo del verbo termina en E, entonces tan solo se le añade una D. Cuando el verbo termina en E, sí, vamos a verlo. Si el verbo termina en E, entonces tan solo se le añade una D al final. Si el verbo termina en E, entonces tan solo se le añade una D al final. Entonces, ¿cómo quedaría? Tenemos el verbo love. Tenemos el verbo love. Eso es en infinitivo. Ahí dice amar o querer. Pero está en infinitivo. Ahora vamos a cambiar este verbo al pasado agregándole la letra D. Entonces quedaría de la siguiente manera. Loved. Quedaría así. Esto es infinitivo, esto es pasado. Infinitivo, pasado. Si quisiéramos conjugarlo, y lo tenemos ahí. Como el verbo termina en E, la regla nos dice que solamente se le agrega la letra D. Solo se le agrega la letra D para poder formar el pasado. Miren, esta es una regla distinta a la anterior. En la anterior agregábamos ed. En la anterior agregábamos ed para poder formar el pasado. En esta segunda regla solamente agregamos la letra D. En esta segunda regla agregamos solamente la letra D. ¿Por qué razón? Porque el verbo termina en E. ¿Ok? Vamos con la tercera regla. Vamos con la tercera regla. Piero, léenos la tercera regla, por favor. Ok, profesor. Si el infinitivo del verbo está formado por una sílaba, profesores, el infinitivo del verbo termina en Y. Esta letra Y se transforma en I y se le añade E. Ok.
Dice, si el infinitivo del verbo termina en Y tras una consonante, entonces la letra Y se transforma en I y se le añade ED. Bien, tenemos ahí el verbo llevar. Tenemos el verbo llevar. Carry. Termina en Y, pero está precedida de una R que es consonante. Entonces, para cambiarlo al pasado, tenemos que cambiar esa Y por una I y agregarle ED. Y ahí tenemos infinitivo y pasado. Carry, carried. Carry, carried. Pregúntanos, Noemí. Profesor, una pregunta. Con lo que usted está diciendo, el verbo infinitivo, entonces solamente se le agrega la IED, la I, la E y la D. Así es, para cambiar al pasado. ¿Y eso se copia en el cuaderno, profesor? ¿Cómo? ¿Eso se copia en el cuaderno? No, porque eso lo tienen ahí ustedes en su módulo. Solamente estoy explicando. ¿Ya? Eso lo tienen en su módulo. Sino que lo estoy explicando para que ustedes vean cómo está, cómo se forma, cómo aparecieron esas letritas ahí. ¿Ok? Se forma de esa manera. ¿Ok? Si queremos conjugarlo, entonces lo hacemos de la siguiente manera. Si se dan cuenta ustedes, para todos los pronombres personales, tiene el mismo término. No cambian. Ni con la tercera persona. Todos tienen la misma forma. No cambian. Entonces, esa es la tercera regla. A ver. En la primera regla, solo añadimos ed al verbo. Esa es la primera regla. Añadimos ed. En la segunda regla, añadimos solamente la letra D. Y en la tercera regla, cambiamos la Y por la I y agregamos ed. Cambiamos la Y por la I y agregamos ed siempre y cuando la Y esté precedida de una consonante. ¿Ok? Muy bien, continuemos con la siguiente regla. Andrea, léenos la regla número 4. Andrea, la regla número 4.
¿Lo podría decir yo? Profesor, ¿lo podría decir yo? A ver, Franklin. La cuarta regla es si el infinito del verbo está formado por una sola sílaba, con una sola vocal y termina en consonante. Entonces estaba en la consonante se dobla. Muy bien. La consonante se dobla y se le agrega ed. La consonante se dobla, se duplica, en otras palabras, y se agrega ed. Por ejemplo, tenemos el verbo stop, parar, stop. Y aquí tenemos stopped. Se duplicó la P y se agregó ed. Tenemos van, vaned, van, vaned. Se duplica la consonante, porque la regla dice que si el infinitivo está formado por una sola sílaba, con una sola vocal y termina en consonante, entonces se dobla la consonante y se agrega ed. ¿Ok? Y ahí lo tenemos como el ejemplo. Andrea, ¿tienes audio tú? Sí, profesor. Ya, léenos la quinta regla. También se dobla, profesor. También se dobla la última consonante de aquellos verbos de 2 o más sílabas, cuyo acento recae en la última sílaba y esta contiene una sola vocal y finaliza en una sola consonante. Ok. Dice, también se dobla la última consonante de aquellos verbos de 2 o más sílabas cuyo acento recae en la última sílaba y esta contiene una sola vocal y finaliza en una sola consonante. Por ejemplo, ahí tenemos admit, admit. Se duplica la T y se agrega ed. Se duplica la T y se agrega ed. La sexta regla, Gabriel. Profesor, No está, creo. ¿A dónde se fue? profesor, ¿lo podría decir yo? Giancarlos. Sí, profesor. Ya, léenos la sexta regla.
Karumi, léenos la sexta regla, por favor. Por último, se dobla también la última consonante de aquellos verbos cuyo infinitivo termina por L tras una única vocal. Ok. Bien. Entonces, la última regla dice que se dobla la L, la última consonante de aquellos verbos cuyo infinitivo termina en L. Signal termina en L y está precedida de vocal. Entonces se duplica la L y se agrega ed. Cancel también termina en L y está precedida por vocal. Entonces se duplica la consonante, la L, y se agrega ed. Estas reglas, chicos, son importantes que ustedes las aprendan para poder formar un infinitivo en pasado. Y aquí tenemos una lista. En la siguiente página tenemos una lista de verbos en infinitivo, en pasado y en participio pasado. Tenemos una lista de verbos. Ahora, la tareita va a quedar para ustedes. Tarea va a quedar para ustedes. Aquí las palabras ya las tienen formadas. Está el infinitivo, está el pasado y está el participio pasado. El participio pasado no lo vamos a tocar porque es para clase más adelante. El pasado simple sí. El pasado simple sí. Entonces, a ver, Keila. Profesor, con respecto a la tarea que usted dice, dice donde dice completar las frases, ¿con qué tenemos que completar? ¿Cómo? En la tarea que dejó en los ejercicios, completar la frase, ¿con qué tenemos que completar? A ver, chicos, apaguen sus audios porque yo escucho distorsionado, no estoy escuchando bien. Dime, Keila. Que profesor, le digo, en los ejercicios que usted ha dejado ahorita, donde dice completar la frase, ¿Ya? ¿con qué tenemos que completar? Completar la frase. Ya. En los ejercicios, sí, tienen que escribirlo en el tiempo pasado. Por ejemplo, tenemos aquí el verbo stay. ¿Cuál sería el pasado del verbo stay? No. La Y se convierte en I y se agrega ed. No. Incorrecto. ¿Por qué? Porque el verbo termina en Y, pero precedida de vocal, no de consonante. Profesor. Pregunta. Es que, ¿qué tarea nos está dejando? Yo no veo dónde está la tarea. Miren, chicos,
Aquí el verbo termina en vocal Y. Y cuando hay vocal Y, solamente se agrega ed. Cuando el verbo terminara en consonante Y, sí se cambia. Pero cuando el verbo termina en vocal Y, solamente se agrega ed. Sería así. Stalle. Stalle. Cuando el verbo termina en consonante más Y, cambiamos la Y por la I y agregamos ed. Pero cuando el verbo termina en vocal Y, solo agregamos ed. A ver, Keila. Entonces, profesor, en la siguiente sería worker. Exactamente. Así es. En la segunda sí, porque es la primera regla. Se le agrega ed, worker. Y en la tercera oración, ¿cómo sería? Player, correcto. Solamente se le agrega ed. Y en la letra D, ¿cómo sería? Se le agrega ed también, profesor. Exacto, solamente se le agrega ed. Y en la letra E, ¿cómo sería? Igual, profesor. No, en la letra E ya no es igual. Por I y se le agrega ed. Exacto, porque está consonante Y. Ahí cambiamos la Y por la I y agregamos ed. ¿Y por qué en play, en stay y los demás no, por qué nos llevan igual? Cambiamos la I y va la E. ¿Por qué? Porque terminan en vocal Y. Cuando terminan en vocal Y, solo agregas ed. Cuando termina en consonante Y, Profesor, pero mejor dicho, se le cambia la Y por I cuando adelante de la Y está una consonante. es lo mismo que vengo diciendo. Cuando el verbo termina en Y, precedida o anticipada, o antes hay una vocal, solo se le agrega ed. Pero si el verbo termina en Y antes tiene una consonante, cambiamos la Y por I y agregamos ed. Y en la F, ¿cómo sería? Chen, what Chen? Exacto, solamente se agrega ed. Y ahí tienen otros 6 verbos más, 8 verbos más para poder completar. Y luego tienen escribir las oraciones en forma negativa. Así que mañana continuamos con esto porque no lo vamos a terminar hoy día. Profesor, ¿yo lo puedo ir avanzando? Nos queda 1 minuto y no nos va a alcanzar. Mañana continuamos con estas oraciones porque tengo que explicar acá. Mañana continuamos con estas oraciones. ¿Como tarea? No, no hagan esta hoja, no. Esta hoja no la hagan. Solamente terminen hasta el cuadro, nada más. Hasta este cuadro.